preciosa. Gracias, Señor. Tu palabra dice, cree solamente. Y creemos, Señor. Te creemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sean bienvenidos todos. Qué alegría reunirnos, encontrarnos de nuevo. Por favor, les invito a que nos demos un saludo fraternal. Bienvenidos, qué alegría verlos. También bienvenidos los que están desde casa. Y queremos invitar a los niños para que, por favor, se dirijan hacia su clase en el día de hoy. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, vamos entonces a tener este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Así que hoy lo quiero invitar para que vayamos al Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Vamos a ir a la palabra de Dios. Allí, por favor. Salmo 119, verso 71. Muy bien, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Así que leamos juntos lo que dice allí las Sagradas Escrituras. Salmo 119, verso 71. Dice la palabra de Dios: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es bálsamo, tu palabra que es preciosa. Tus palabras son miel, son vida para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de meditar en tu palabra. Que seas tú, Señor, hoy fluyendo a través de esta enseñanza. Y, Señor, sean tus ovejas apacentadas. Sean sus corazones encallados, Señor, en la roca eterna que es Cristo. Te damos gracias, Señor, y pongo mi vida en tus manos. Por favor, úsame hoy para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, qué verso tan precioso, ¿verdad? Hermosísimo. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Salmo 119, 71. Hermanos, si yo levantara hoy la mano y le preguntara, ¿quién quiere sufrir? ¿Usted levantaría la mano? Creo que nadie o muy pocos dirían yo. Lo cierto es que creo que sufrir no es algo que nos agrade mucho. Pero hermanos, como hijos de Dios, debemos saber que el sufrimiento puede ser parte de las herramientas que el Señor usa para nuestro bien. Es parte de las herramientas que Dios usa para nuestro bien. Querámoslo o no, el sufrimiento es una herramienta santificadora de Dios. Y si bien Dios está con nosotros en los momentos de alegría, también lo está en los momentos de dolor, de tristeza, de incertidumbre. La escuela del sufrimiento de la mano de Dios trae enormes beneficios para nosotros. Enormes beneficios. Recuerda que Dios está muy interesado en la transformación de nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Y a veces uno quisiera decir, no, Señor, no me metas por este camino. Pero Dios está interesado en nuestra santificación. Dios está interesado en formar a Cristo en nuestras vidas. Y si Él en su soberanía y su sabiduría considera que el paso del sufrimiento es necesario para ello, no podremos evitarlo. No lo podremos evitar. Deberemos pasar por esa escuela, la escuela del sufrimiento. Hermanos, no todos sufrimos por igual, ¿sabe? Porque Dios tiene algo muy bonito y es que Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y si por alguna razón usted está sufriendo hoy, debe saber que lo que Dios en su soberanía ha permitido que usted pase sufriendo es porque Dios sabe que Él le ha dado la capacidad para soportar. Puede que a otro no le dé la misma capacidad. Miren nomás la historia de Job. Yo creo que si pasáramos por el sufrimiento de Job, yo creo que, no, qué duro. Pero sé que si Dios lo permitiera, es porque Dios sabe
que nos ha dado la capacidad para pasar ese valle. Porque Dios no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Y juntamente con esa carga nos va a dar la salida para que podamos soportar. Hay una historia que, bueno, no está en la Biblia, pero resulta que alguna vez un hombre tenía que correr una roca muy grande para abrir camino. Y no podía, y él desesperado todos los días trataba de mover esa roca y ya sus manos estaban encalladas y desesperado de día tras día tratar de mover esa roca y nada que podía moverla para cruzar, hasta que un día clamó a Dios. Dijo: Señor, necesito mover esta roca porque necesito pasar. Y el Señor no le respondió. Y él siguió moviendo la roca. Y él siguió moviendo la roca. Y nada que pudo, hasta que un día se doblegó y clamó a Dios de rodillas y le dijo: Dios, por favor, mueve esta roca. Y Dios le contestó: hijo, eso es lo que estaba esperando, que entendieras que yo soy quien hago los milagros, los imposibles. Y la roca fue removida. Hermanos, la escuela del sufrimiento es parte de la santificación de Dios, y Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Si tú hoy estás pasando por una aflicción, debes saber que Dios también te dará la capacidad de poder soportar. Y cuando hablo de soportar, créame que no hay nada más incómodo que sufrir sin saber cuándo terminará. No saber, por lo menos uno sabe a veces cuándo termina, pero a veces es muy difícil cuando no sabemos. Eso es como ponerse una camisa, una camiseta llena de ese vidrio que es molido, y usted se la pone y dice: Dios mío, pero qué incomodidad, me pica, me desespera. Y es algo que usted dice: pero esto no está bajo mi control. Y entonces es tremendo cuando no sabemos hasta cuándo. Pero si Dios así lo ha dispuesto, Dios nos dará la fortaleza para perseverar cada día. Cada día. Dice Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. La iglesia como tal, por eso digo que en una medida personal se le ha concedido también sufrir por causa del Señor. Así que, ¿lloraremos los creyentes? Sí. ¿Seremos doblegados? Sí. Porque no solo se nos ha concedido confiar en Cristo, sino también sufrir por causa de Él. Y si el Hijo de Dios sufrió, nosotros también sufriremos. No digo que todos como Job, pero todos en alguna medida, que solo Dios sabe. Pero el sufrimiento es una herramienta maravillosa. Ahora, ¿qué causa el sufrimiento? Hay 3 causas probables. La primera, y sin duda alguna, es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado trae como consecuencia alguna medida de sufrimiento. Cuando tomamos decisiones desacertadas, cuando tomamos decisiones por fuera de la voluntad de Dios, eso acarrea sufrimiento a nuestra vida. Tarde o temprano, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es una ley espiritual inquebrantable, inviolable. Por nuestro propio pecado podemos llegar a sufrir. Segundo, por el pecado de otros. Puede que uno no haya hecho nada, pero hay personas que también cometen pecado y su pecado nos perjudica. Su pecado nos hace daño, su pecado causa sufrimiento. Mire lo que pasó allí en Neiva con esa patrullera. Qué terrible, ¿no? Como unos hombres por detrás le disparan y la matan. Una mujer, una mamá de una niña, creo, de 4 años. El sufrimiento, ¿se imagina el dolor que debe tener su familia en este momento? El pecado de otros causa sufrimiento. Pero también hay una causa que es muy especial, y es por nuestra formación. Cuando uno dice: yo no he hecho nada malo, ni nadie me ha hecho nada, pero ¿por qué estoy viviendo eso? Es para nuestro bien. Es para nuestro bien, porque Dios sabe que necesitamos esa escuela, porque es para nuestro bien. Le quiero hablar hoy de los beneficios del sufrimiento. Vamos a ver varios hoy, en este mensaje que hoy, Señor nos permite recibir hoy. Vamos a ver varios beneficios, porque el sufrimiento trae beneficio para nuestra vida. Hermanos, yo quiero decirle con mucha sinceridad
hay personas que al ver el sufrimiento se apartan de Dios. Hay personas que al ver las dificultades dudan de Dios. Y hermanos, hoy este mensaje nos va a dar un piso sólido para que en el momento en que debamos pasar por eso, sepamos qué es lo que Dios busca de nosotros. Y no desaprovechemos esa oportunidad. Porque hoy en día podemos tener unas vidas un poco endebles, podemos tener unas vidas un poco susceptibles y cualquier cosa nos puede sacar del camino. ¿Me hago entender? Cualquier cosa. Y si hay algo que tenían los creyentes de la época de la iglesia primitiva, era que ellos eran personas que sabían soportar el sufrimiento. Y eso le dio una relevancia histórica a la iglesia en su tiempo. Porque la gente, por lo menos los incrédulos, sabían, bueno, no creemos, pero esa gente sí se aferra hasta dar su propia vida. Entonces, este mensaje nos va a dar un piso sólido, hermanos. Porque puede llegar en cualquier momento el sufrimiento y que eso no nos saque del camino. Que eso no nos haga desviarnos, que eso no nos haga irnos por sendas que no son las correctas. Primer beneficio. Vamos a Oseas capítulo 2, verso 8. Vamos a ver varios textos. Para los que están en clase conmigo en homilética, les voy a soltar una perla. Este es un sermón temático, para que vayan viendo las características. Bien, Dios puede usar las adversidades con un fin de beneficio para nosotros. Leamos Oseas 2, 8 al 15. Ella no se da cuenta que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de lo que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Hermanos, primer beneficio del sufrimiento, y es que Dios lo usa para hacernos volver a Él. Dios usa el sufrimiento para hacernos volver a Él. Hermanos, ¿qué está pasando en este texto? Claramente está hablando del pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Y Dios le pide algo muy tremendo a Oseas. Y sin embargo, mis hermanos, aquí está comparando al pueblo de Israel con una trabajadora sexual. Imagínense la comparación. ¿Por qué razón? Porque ellos se prostituyeron espiritualmente. Y aquí dice el Señor, mire lo bello, es que me parece tan bonito descubrir cómo Dios dice que Él les dio favor, les dio provisión, hasta le dio joyas, les dio dinero, les dio riquezas. Todo eso proviene de Dios. Sin embargo, dice el Señor que ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y entonces se convirtieron en un pueblo que festejaba sin que Dios fuera el motivo de su alegría, sin que Dios fuera la prioridad en su vida. Y entonces Dios decide quitarles todo eso. Hermanos, meditemos, porque si Dios quita, puede ser, no quiero decir que siempre sea así,
Pero si Dios quita, puede ser porque nos hemos olvidado de Él. Porque algo hemos hecho y se ha convertido otra cosa en nuestra prioridad. Y entonces dice el Señor en este texto que Él empezó a retirar todos los beneficios que le había dado al pueblo de Israel. ¿Pero con qué razón? ¿Por capricho? No, el texto nos deja ver que era para que ellos recapacitaran, para que se dieran cuenta que todo eso provenía de Él, pero que sus bendiciones no son lo más importante en la vida. Es Dios. Es Dios. Y entonces dice que después de ese proceso, dice que la va a llevar por un desierto y que la va a cercar, la va a rodear. Imagínense ese proceso tan tremendo que Dios mismo se encarga de rodearnos de tal manera que no nos lleguen las bendiciones. ¿Se imagina eso? Yo creo que a Dios de alguna manera le debe doler, pero Él sabe que lo necesitamos. ¿Por qué razón? Hermanos, podemos irnos a la tumba llenos de dinero. Podemos irnos a la tumba llenos de triunfo, de éxito. Pero sin Dios no somos nada. Nada. Por eso el Señor rodeó al pueblo. Le quitó todo. Es más, hermanos, me parece tan dramático descubrir que pareciera que Dios quisiera que a las personas en las que el pueblo de Israel confiaba, la vieran así, sin nada. Y creo que esto de alguna manera hizo que el pueblo de Israel descubriera que aquellos a los que ellos llamaban sus amantes, sus amigos, en realidad no lo eran. Y entonces dice la Escritura que después de un tiempo, la iba a volver a conquistar. Cuando no tenía nada, cuando estaba en el desierto, Dios volvió a hacer que ese corazón se enamorara de Él. Hermanos, la adversidad, Dios nos lleva al desierto, donde aparentemente no hay forma de salir adelante, donde las cosas no pintan bien. Pero allí en el desierto, Dios nos llama a Él. Hermanos, que hoy Dios nos haga entender que cualquier cosa a la que estemos aferrados para esperanza o supervivencia que no sea Dios, Dios está muy interesado en que usted no se aferre a eso. Porque nuestra esperanza segura es Él. Él, solo Él. Por eso el sufrimiento, por eso Dios a veces nos cerca con espinos, por eso a veces Dios a veces quita cosas, pero sabe, es porque Dios lo ama. Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere que nos perdamos. Hermanos, qué bendición es encontrar a Dios en un desierto. Qué bendición. Porque dice el texto, allí le hablaré a su corazón. Le hablaré tiernamente. Y sabe, dice que Dios va a convertir el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. ¿Quién se imaginaría que ese desierto se convertiría en una puerta de esperanza? Ser llevados al desierto nos enfrenta con una realidad gloriosa. Que podemos estar en el desierto más hostil, pero si Dios está ahí, Él lo puede convertir en una puerta de esperanza. El más hostil. Qué maravilloso beneficio si Dios nos aflige de esa manera. Si Dios nos aflige de esa manera, le damos gracias a Dios, porque en su escuela de sufrimiento, Él lo puede usar para hacernos volver a Él. ¿Qué está desplazando a Dios de su vida? ¿Habrá alguna cosa hoy a la cual usted esté persiguiendo con más empeño y pasión que a Dios mismo? ¿Habrá algo que estemos buscando más? ¿Habrá algo que le estemos dando más fuerzas que a Dios mismo? ¿Habrá alguien en quien estemos confiando por encima de Dios y esté puesta nuestra seguridad en esa persona? ¿Por encima de Dios? Porque Dios sabe cuando nos empezamos a ir tras nuestros amantes espirituales. Se nos olvida que ¿quién nos da todo? ¿Qué dice el texto? Y se olvidó que yo le daba todo, lo dice ahí. ¿Por qué tenemos que ir a buscar cuando Dios nos da todo? Dios nos da todo. Y Dios es muy celoso, ¿sabe? Dios es celoso.
lo dice el texto, Él es celoso. Y Él dice que, inclusive en los 10 mandamientos habla de sus celos, ¿no? Dice que Él es Dios celoso, Él no tolera que nosotros tengamos otros dioses. Él es celoso. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero no es un amor enfermizo, es un amor que sabe que nos estamos desviando a cosas que no nos hacen bien. Primer beneficio, Dios lo puede usar para hacernos volver a Él. Primer beneficio, el sufrimiento. Segundo, vamos a Deuteronomio 8:3. Segundo beneficio, el sufrimiento. Ay, Dios glorioso. Deuteronomio 8:3 dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, segundo beneficio, el sufrimiento nos recuerda nuestra total dependencia de Dios. Nuestra total dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. La palabra es: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Debemos encomendar a Dios todo, ponerlo primero en sus manos. Inclusive antes de que una persona se entere que vamos a tener un negocio o algo, el primero al que debemos acudir de rodillas es a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos olvidamos que todo proviene de Él, cuando nos olvidamos que Él es nuestro proveedor, pues Dios puede pasarnos por la escuela de la humillación, permitiéndonos que pasemos hambre. Y sabes, dice aquí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre. Tremendo. Pues ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel había sido esclavo durante muchos años. Fue afligido. Pero ¿saben por qué pasó ese periodo? Porque antes de que ellos llegaran a ser esclavos, antes de él hubo un hombre brillante que se llamó José. José llegó a Egipto. Y no llegó porque él quisiera ir a Egipto. José llegó porque sus hermanos lo odiaban y terminaron vendiéndolo. Y finalmente por las cosas, por las diosidencias, él termina en Egipto. Y por la voluntad de Dios, él termina siendo la mano derecha de Faraón. Usted sabe la historia y no vamos a hablar de eso. Lo cierto es que el faraón de esa época quería mucho a José y a su familia. Pero ojo, porque es que ellos empezaron a multiplicarse, el pueblo de Dios allá, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, estaban muy cómodos, siendo los amiguis del faraón. No, es que somos muy amigos de Faraón, estamos bien. Hermanos, pues Faraón se murió y siguió el otro, su sucesor. Y ese sucesor fue cruel con ellos, los esclavizó. Y se olvidaron de que Dios les había dicho a su antepasado Abraham que haría de ellos una nación grande, un pueblo grandioso, era un pueblo heredero de una promesa incondicional. Pero ellos se conformaron ¿con qué? Con estar bien. Estamos bien. ¿Y Dios qué? ¿Y la gloria de Dios qué? ¿Y la honra que Dios merece qué? Se olvidaron de Dios. Y entonces dice el Señor, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Hermanos, la época del maná es una época bellísima, porque uno aprende a agradecer las bendiciones de cada día. De cada día. Usted disfruta hoy, pero humanamente uno dice, ¿y mañana qué? Bueno, hoy estoy saciado, ¿y mañana qué? La época del maná. En la época del maná no hay ahorros. En la época del maná no hay una nevera llena de alimentos, sino es el día a día. Esa es la época del maná. Y Dios alimentaba a su pueblo a través del maná. Bueno, mijitos, ustedes no valoraron que los liberté a través de grandes plagas, humillé a Faraón, después, más adelante, los llevé de la mano con José,
ustedes no valoraron eso, se pusieron muy cómodos. Y entonces, ¿qué pasó? Los puso a aguantar hambre. Qué duro, ¿no? Hermanos, la adversidad doblega al altivo. La adversidad nos hace doblar rodillas sí o sí. O el más duro lo que hace es, de pronto reniega contra Dios. Pero si somos realmente conscientes, la adversidad nos doblega. Entonces, dice que los alimentaba con maná, los puso cada día. Bueno, ahora les tengo un plan. Cada día ellos debían salir a recoger el maná. Cada día. Y ellos empezaron a angustiarse porque hay un texto en la escritura que dice que algunos de ellos, por miedo de que no vieran maná el otro día, empezaron a recoger más. Y el Señor, la escritura dice que eso se podría empezar a oler feo. Entonces el Señor dijo, no, cada uno recoja para ese día. Solamente el día de reposo, el día anterior, ustedes pueden recoger el doble y no se va a dañar. Porque ese día ustedes lo deben destinar para Dios, para adorar al Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el fin? ¿Por qué Dios hizo todo eso? Dice, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Hermanos, ninguna generación después de ellos volvió a experimentar el ser alimentados de esa manera. Pero todo esto es una figura de cómo Dios nos sustentaría a través del pan que descendió del cielo, que es Cristo. Y dice aquí, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, perdone, pero a veces nos convertimos en creyentes de consumo. Solo vivo para Dios porque sé que Él me da para vivir, pero no debemos ser creyentes de consumo, porque esas cosas vienen por añadidura, según Mateo 6:33. Esas cosas vienen por añadidura. Debemos vivir para Dios realmente. Entonces, ¿lo hizo para qué? ¿Por qué nos afligió? ¿Por qué puedes tú estar pasando por esta aflicción? Para enseñarte que no solo vives de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en el desierto, en la aflicción, cualquier palabra de Dios es un tremendo banquete para nuestra alma, porque todo se valora, todo se valora. Nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios, hermanos, dependemos de Dios. En estos días, si Dios lo permite, más adelante quiero hablar acerca de cuál es el peligro del temor. Vamos a hablar de eso más adelante, si Dios nos lo permite. Pero solo quiero adelantarle algo. Y es que muchas veces el temor viene a nuestro corazón, pero tenemos que poner siempre nuestro corazón anclado en la seguridad de Dios. ¿Sí? Siempre. Miren, los espías que mandó Moisés, de esos espías, muchos de ellos dijeron, pues sí, está linda la tierra, pero hay unos gigantes, está difícil que la conquistemos. Y Josué y Caleb mandaron a callar a todo el pueblo. Dijeron, no, si Dios dijo, esa tierra es para nosotros. ¿Listo? Ahí le estoy spoileando, estoy adelantando el sermón. Pero lo cierto es que, miren hermanos, ¿por qué Dios permite la aflicción? Número 2, para recordarnos nuestra dependencia de Él. Tú y yo dependemos de Dios. Hermanos, ¿a cuántos sustentó el Señor en el desierto? Millares. ¿Será que a Dios se le acabó la despensa? ¿Será que Dios hacía así? Dios mío, ¿ahora qué les voy a dar? Nunca, nunca. Él les mandó alimento. Es más, pasaba algo tan bello que a medida que los niños y adolescentes iban creciendo, les crecían sus chanclitas. Es verdad. No se les envejeció la ropa. Imagínense eso. Y nunca, o sea, mientras ellos dependieron de Dios, eso sí, a veces como que pataleaban, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Y el Señor, un día les dio codornices y estaba tan ofendido Dios que dijo, les voy a dar tanto alimento que hasta les va a salir por la nariz. Dios estaba ofendido de que ellos dudaran. Entonces, hermanos, que Dios nos puede sostener, pero claro, hermanos.
Dios mandará por quien Él tenga que mandar, como Él lo vaya a hacer, pero es que Él es su papá. Él va a cuidar de usted. Entonces, no dependa de nadie. Ojo a esto que le digo. Dependa de Dios. Dependa de Dios. Y usted va a ver milagros suceder en su vida. Porque Dios es tan fiel. Es tan fiel. Pero recuerde su dependencia de Dios. Número 3. Deuteronomio 8:2. Ahí mismo. Versículo antes. Leamos. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Donde qué dice ahí? ¿Qué hizo Dios? ¿De qué? ¿Te humilló? Dios humilla, claro. Y a sus hijos también. Donde Dios te humilló y te puso a prueba para revelar ¿qué? Tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Hermanos, la escuela de la aflicción nos santifica. Nos santifica. ¿Por qué? Porque el plan de Dios con la aflicción, según este texto, nos deja ver que Él nos humilla voluntariamente. Nos humilla. Hermanos, a mí me parece algo tan fascinante ver cómo a Dios no hay nada que se le pueda interponer. Ni nadie. Ni los más poderosos reyes, ni los ejércitos. Nada. Dios cuando se propone algo, ¿quién le dice que no? ¿Quién estorba la voluntad de Dios? Él es la majestad más grande. Él está sentado en su trono, Él domina, Él gobierna. Y cuando Dios decide humillar, es muy diferente la humillación de un hijo a un no redimido, ¿sabe? Porque la palabra dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. No es lo mismo un trato de Dios con alguien que no se ha reconciliado con Él que con un hijo de Dios. No es lo mismo, porque un hijo de Dios lo que sufre es disciplina. Pero los que no son hijos de Dios sufren castigo, sufren ira de Dios. No es lo mismo. Entonces, dice este texto que el Señor los humilló durante 40 años, imagínense. Un trayecto que no debía durar sino meses, días tal vez. 40 años. ¿Por qué? Por ponerse de tercos, de necios, por ponerse a renegar, por ponerse a dudar del plan soberano de Dios. Entonces, Dios los humilló. Dios los humilló. Es más, hermanos, fue tan dramático eso que la generación que salió del desierto, ninguno entró a la tierra prometida. Fueron las siguientes generaciones. Por eso Deuteronomio, usted lee Deuteronomio y usted va a encontrar que es una repetición de muchas cosas que se dijeron en Éxodo, Levítico y Números. ¿Saben por qué es Deuteronomio? Deuteronomio significa estas son las palabras. Y es un recuento a una nueva generación. Es decir, ahí está Josué, está Caleb. Entonces, aquí vemos que esa generación necesitaba conocer eso. Porque claro, muchos de ellos seguramente iniciaron el trayecto del desierto siendo niños de brazos, imagínense. Y ya tenían 40 años. Algunos ya salieron de 20. Según mis matemáticas, que espero no me fallen, 40 más 20, 60 años. Entonces imagínense la sabiduría que ellos tenían que aprender de eso. Porque es que la aflicción nos tiene que llevar a meditar. La aflicción nos debe inclinar el corazón hacia la sabiduría. Y entonces dice que Él los humilló y los puso a prueba, ¿para qué? Para revelar su carácter. Su carácter. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Confiamos o no confiamos en Dios? ¿Vamos a ser diferentes o no vamos a ser diferentes? ¿Vamos a actuar como iglesia o no? Porque la aflicción va a probar eso. Va a probar eso. Y entonces la aflicción es bueno para nosotros, es buena. Porque la aflicción nos santifica, hermanos. Nos santifica. La aflicción nos hace meditar en nuestros caminos. La aflicción nos hace volver nuestra mirada y nuestro corazón hacia Dios. Qué importante y qué beneficiosa puede ser entonces la aflicción. Dios nos lleva por desiertos que uno dice, pero Dios mío, no lo esperábamos. Pero ahí entonces las rodillas se doblegan. Se doblegan.
Es ahí donde reconocemos que necesitamos un cambio de corazón. Es ahí, Dios mío. Reconozco que de pronto he sido altivo. Reconozco que de pronto he sido liviano espiritualmente. Reconozco que he descuidado mi oración. Reconozco que he dejado de ser amoroso. Me he vuelto arrogante. Reconozco que estoy teniendo un cristianismo aparente, que voy a la iglesia, pero en mi corazón hace rato no pasa nada. Pues hermano, Dios lo ama tanto que lo va a humillar. Lo va a humillar, ¿para qué? Para que su carácter y mi carácter sea transformado. Porque Dios no nos va a dejar como llegamos. Él nos ama demasiado para dejarnos como llegamos. Otro punto más. Vamos a Salmos 66, 10 al 12. Dios mío, se me fue el tiempo. Salmos 66, 10 al 12. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. El siguiente propósito de la aflicción es que seamos humildes. Que seamos humildes. Dice que Dios los puso a prueba y que Él los purificó como se purifica la plata. ¿Cómo se purifica la plata, hermanos? Se pone bajo harto calor, ¿cierto? Y dice que tiene que salir las impurezas a la superficie, después de que está un calor intensísimo, y entonces quien trabaja los metales saca las impurezas, que sacó el calor. Entonces nos hace humildes. Hermanos, necesitamos humildad de corazón. Necesitamos humildad. La aflicción nos hace humildes. Dice que Él puso una carga pesada sobre sus espaldas. ¿Qué hace una carga pesada? ¿No nos doblega? ¿No nos hace agachar? Las cargas nos hacen humildes. Humildes. Porque el Señor está interesado en que seamos un pueblo humilde. Un pueblo humilde, que podamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Que podamos dejar cualquier tipo de arrogancia y altivez en nuestra vida. Y a través de la adversidad, Dios doblega nuestra altivez para que seamos humildes. Dice Filipenses 2, 3 al 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hermanos, la aflicción nos hace humildes y es parte del tratamiento de Dios, la humildad. Necesitamos ser humillados y que la humildad de Dios quede impregnada en nuestros corazones. La humildad de Dios. Porque qué gran ejemplo de humildad nos dio el Señor, ¿no? Quien siendo Dios se humilló tomando forma de siervo. Y hasta lavó pies como lavaban los esclavos. Qué gran ejemplo de humildad. Hermanos, cualquier vestigio de altivez y arrogancia en nuestra vida, es mejor ir en nuestra oración a reconocerla, pedirle al Señor, ayúdame a cambiar. No sea que Dios nos pase por la escuela de la aflicción, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, porque Dios al que es altivo lo humilla, lo abate. Lo abate. Y Dios nos pasa por la escuela de la humillación. Otro más, rápidamente, porque se nos fue el tiempo. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Otro objetivo, bondad de la escuela del sufrimiento, es que nos hace sensibles ante el dolor del prójimo. Nos hace sensibles. Hermanos, ¿cuánto dolor vive nuestro prójimo? Y no podemos ser insensibles.
No podemos pasar de largo cuando alguien está pasando por algo difícil, cualquiera que sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que bien, Dios es un Padre lleno de consolación, de misericordia, y es nuestra fuente de consuelo. Pero ¿por qué lo hace? Hay un para qué. Para que de la misma manera, con el mismo consuelo que hemos sido consolados, vayamos y consolemos a otras personas. Hermanos, no nos digamos mentiras. Estamos en una sociedad llena de dolor. De dolores que se maquillan, de dolores que se ocultan detrás de una cara alegre. Hay mucho dolor. Hermanos, en estos días que estuvimos en el hospital, ¿cuánto dolor hay? Hay demasiado dolor, hermanos. Hay mucha gente sufriendo. Y ni que imaginar lo que uno sufre con un ser querido en el hospital. Pero ¿cuántas más personas sufren? Hermanos, yo iba por esos pasillos y veía gente así triste, sentada en las bancas, llamando a su familia, no, me dijeron. Veía colas de pacientes esperando un examen. Veía gente de la tercera edad, a veces personas que iban solas. Veía acompañantes, sí, vimos una acompañante que fue una señora que fue compañera de habitación de Isa, y este señor ahí todo el día, a veces hasta aguantando hambre. Hermanos, hay tanto dolor en la humanidad, no solo en un hospital, en un hogar hay dolor, en muchos espacios, pero usted ha sido consolado para que vaya a consolar. Por eso Dios ha permitido también cierto tipo de aflicción, porque eso nos convierte en personas sensibles al dolor de otros. Nos convierte en personas que somos llenos de la consolación divina y podemos ir a decirle, querido, con una sonrisa, un abrazo, una oración, una muestra de generosidad, de cariño, de apoyo. Podemos ser un pañuelo para esas almas dolientes, hermanos. Hay mucho dolor en nuestra patria. No podemos ser indiferentes ante eso. Y la escuela de la aflicción nos recuerda eso. Somos consolados para consolar. No olvidemos esa faceta. Y por último, vamos a Romanos 12:15. Romanos 12:15. La escuela de la aflicción. ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos? Hay un mensaje bellísimo detrás de todo esto. Hay un gran beneficio para nuestras almas. Quiero hablarles del último que quiero compartirles. Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Hermanos, el sufrimiento invita a las familias, a las amistades, comunidades de fe, a rodear a quienes están sufriendo. ¿Sabes? Porque es fácil reír cuando alguien ríe, pero ¿y cuando llora? Hermanos, hoy quiero hacer público nuestro agradecimiento como familia a tantas personas que durante este tiempo han estado ahí. Hermanos, de corazón, quiero decirles, qué gran iglesia en la cual nosotros estamos. Ustedes son magníficas personas. Gracias a todos por cada manifestación de cariño, de apoyo, de ayuda, de oración, de una llamada. Cada cosa es un tesoro para nosotros, hermanos. Gracias. Estamos muy felices de que seamos una iglesia. Gracias, hermanos. Gracias de corazón se los digo. Si bien hemos llorado de alegría, también hemos llorado de tristeza. Pero también ustedes nos han causado lágrimas de alegría. Dios los bendiga, hermanos. La escuela del sufrimiento, mis hermanos, nos invita a rodear, nos invita a ayudar. La escuela del sufrimiento. ¿Conoces a alguien que hoy esté pasando por adversidad? Hermano, no te demores en llamar, visitar, apoyar, no te demores, porque eso es un bálsamo, hermano. Es un bálsamo. Queridos, Dios los bendiga, no me voy a cansar de decírselos. Gracias, hoy gracias a Dios Isa está allá con nosotros. Pero esto ha sido duro, créame que este sermón viene de nuestras rodillas, este sermón viene
de esta vivencia. Pero quise compartir esto porque de alguna manera todos podemos llegar a padecer. Y quiero hoy decirle, quiero ser solidario, porque sé que muchos en esta iglesia están sufriendo y durante mucho tiempo. Yo valoro a que hay personas que nos dan grandes lecciones de perseverancia, que han pasado por cosas supremamente difíciles y aquí están. Hermanos, los bendigo. Hermanos, los admiro, los respeto. Ustedes son unos baluartes para nuestra fe, porque ustedes nos han enseñado y nos han rodeado. Y hoy cada día más comprendo la bendición de ser un hermano entre ustedes. Dios los bendiga. Sé que muchos han llorado y aquí están. Benditos sean del Señor. Benditos sean del Señor. Y si alguno llegara a pasar por algo, no dude por favor en hacérnoslo saber, porque queremos estar con usted. Queremos estar con usted. Y hoy invito a la iglesia, no perdamos esa costumbre. Si sabemos de alguien, hermanos, qué bello. Miren, es que no quiero decir nombres, pero han sido cosas tan bellas. Hermanos, visitas, hermanos, tantas cosas. ¿Saben que hasta comida nos han traído? Un día una familia nos trajo almuerzo como para 2 días. Dios mío, es que han sido tantas cosas. Llamadas de personas que saben de medicina. Algunas personas con recursos económicos, hermanos. Tener a alguien en el hospital también cuesta. Pero Dios ha mandado la provisión de una manera sobrenatural. Hermanos, es que ha sido tan bello esto ha sido tan beneficioso. Pero damos gloria a Dios porque este sufrimiento nos ha llevado a explorar áreas de nuestra fe que jamás habíamos caminado. Y ha sido beneficioso. Y hoy, con mucho respeto, quiero compartirle lo que hemos vivido y lo que Dios nos ha dejado entender a través de su palabra. Hermanos, Cristo padeció sufrimiento en la cruz y lo hizo a manos de personas que Él mismo hizo en el vientre de sus mamás. ¿Sabía eso? Las personas que castigaron a Cristo, Cristo las hizo en el vientre de sus mamás. Imagínense. Jesús fue abandonado por sus discípulos en el momento más difícil. Pasó 3 años. Los alimentó, los guardó, vieron su gloria. Algunos lo vieron transfigurarse, lo vieron caminar sobre las aguas, reprender los mares, lo vieron resucitar muertos. Y a la hora de la prueba, casi todos se fueron. El único que quedó fue Juan. Dios su Padre también lo abandonó porque Él llevaba el peso de nuestro pecado. ¿Sabe? Jesús es su esperanza en el sufrimiento, porque Él sí que comprende lo que es sufrir. Isaías 53 dice que Él es varón experimentado en quebranto. Pasó dolor por manos de hombres, fue abandonado por su padre, fue abandonado por sus discípulos, pero Él nos entiende y Él ha sido nuestro paño de lágrimas. Qué lindo ha sido buscar a Dios en oración estos días, porque Él ha estado ahí, Jesús ha estado ahí y seguirá estando. Hermanos, el sufrimiento que deberíamos recibir como consecuencia de nuestros pecados fue sobre Él. Ahora cualquier sufrimiento no se compara con la gloria que se va a manifestar. Gloria a Dios, porque ahora el sufrimiento que padecemos como hijos de Dios siempre traerá un beneficio para nuestra alma. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por estos días tan llenos de tu gloria. Gracias, Señor, porque cuando sobreabunda, Señor, el llanto, también sobreabunda tu consolación. Gracias, Señor, por la escuela del sufrimiento. Gracias, Señor, porque todo esto es tan valioso para nuestra alma. ¿Quién podría, Señor, darnos tan valiosas enseñanzas, sino solo tú, Señor? Gracias, Dios mío. Hoy te doy gracias porque en medio de la aflicción tú has estado y estarás. Porque no nos darás una carga que no podamos soportar. Gracias, Señor, por aquellas aflicciones que aún no se han ido. Y sabemos que tú estarás ahí. Señor, gracias por las que has quitado y por las que quitarás.
Gracias, Señor, por cada hermano en esta iglesia que ha pasado por esa escuela y hoy en día están aquí sabiendo de lo que tú nos estás hablando en tu palabra. Y a los que no, Señor, gracias porque hoy tú les has hablado y estarán preparados para que no los coja por sorpresa y ni sin saber qué significa ni para qué Dios tú permites una prueba o una aflicción. Señor, hoy quiero darte gracias por cada persona, por esta bella iglesia, aún por familiares también que han estado allí, por cada hermano, Señor. Te doy gracias por esta bella iglesia, Señor. Te doy gracias por cada persona. Y hoy quiero pedirte, por favor, como lo veíamos en uno de los puntos, trae el consuelo si hay personas que están pasando por duras pruebas. Y déjanos estar cerca, rodearnos más, Señor. Te doy gracias y te suplicamos milagros de parte tuya, que cambien el curso de la naturaleza, de la salud, de la economía, de los matrimonios, de la provisión. Cambia el curso, Señor. Cambia el curso, Padre. Tú eres el Dios de los ejércitos. Para ti no hay nada imposible. Aún esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a tener la Santa Cena. Qué pena si me alargué unos minuticos, pero vamos a tener la Santa Cena. Así que le pido por favor que tengamos un tris más de paciencia. Vamos a recibir el pan y el vino y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Muchas gracias. Gracias. Estemos reflexionando mientras recibimos el pan. Señor, mientras recibimos el pan y el vino, queremos meditar, Señor, si hay algo en este momento en que debamos pedirte perdón, debamos arrepentirnos, Señor. Queremos tomar la cena dignamente, Padre. Hoy te pedimos que nos perdones, hoy queremos confesar nuestro pecado, nuestra maldad y pedirte, Señor, tu limpieza, tu ayuda donde somos débiles, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate. Ayúdanos a vencer donde somos débiles y gracias por la escuela del sufrimiento. Gracias, Señor. Hoy, Señor, qué mejor símbolo que la Santa Cena de los beneficios del sufrimiento. Tu sufrimiento, Señor, nos ha regalado el perdón y la vida eterna, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque a través de la cruz, tu dolor es nuestra sanidad. Tu dolor y tu separación de Dios es nuestra reconciliación con Dios el Padre. Tu muerte y tu resurrección es nuestra victoria contra el pecado y nuestra esperanza de vida eterna, Señor. Hoy queremos tomar la cena dignamente, Señor. Dios, fortalécenos en medio de los mares embravecidos. Te pedimos que reprendas toda tormenta de nuestra vida y trae gran bonanza, Señor, pero una bonanza acompañada de mucha sabiduría, de aprendizaje, Señor, para que esté tu obra completa en nuestra vida. Gracias, Señor. Levante su pan. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino. Señor, gracias por ese pacto en tu sangre, un pacto de victoria, de redención, de triunfo sobre la muerte y el pecado. Gracias, Señor. Hoy queremos participar de tu mesa y que nuestros corazones sean cautivos con tu amor todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Bueno, un aplauso al Señor, claro, ¿por qué no? ¿Alguien cumplió años en estos días? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces se salvó de escuchar mi afinada voz. No quería que usted pusiera a llorar por mi voz. Y... ¡Ay, Will! Venga para acá, Will. Vamos a orar por Will. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Y vamos a cantarle cumpleaños. Entonces no se salvaron. Así que cantemos con entonado acento. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a Wilson, cumpleaños feliz. Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. Bien, feliz cumpleaños. Vamos a orar por Will y pidámosle al Señor nuestros mejores deseos para él, para su familia. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de nuestro querido hermano Wilson. Gracias, Señor, por su vida. Te pedimos que hoy lo bendigas, que hoy lo cubras con tu favor, con tu sabiduría. Señor, llévalo en sendas de triunfo, de victoria. Gracias, Señor, porque eres un varón esforzado y valiente, Señor. Gracias, Señor. Y oro, Señor, hoy por ese llamado que tú le has dado, Señor. Porque ese llamado, Señor, se levantará de parte tuya. Porque ese llamado será evidente, Señor. Porque ese llamado se desbordará en estos días, Señor. Y porque tú, Señor, le mostrarás cuál es el propósito para el cual tú lo has llamado, Señor. Bendícelo. Te pido que bendigas su casa, su matrimonio, su esposa, que bendigas sus hijos y que bendigas la obra de sus manos, Señor. Gracias por él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¡Feliz cumpleaños, Will! Les cuento un chisme. Will ha estado con nosotros desde que íbamos al restaurante. Sí, nosotros teníamos un grupo de estudio y Will está desde esa época. Entonces, bueno, aquí sí, él es de los ancianos. Y bueno, aquí los conocimos con Patico, se casaron, su bella niña. Y bueno, nada, feliz cumpleaños, Will. Que Dios siga haciendo esa obra en tu vida y te queremos mucho. Bueno, mis hermanos, finalmente, los que deseen apoyar esta obra con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Que el Señor los bendiga y los prospere. Feliz semana para todos, bendiciones. Feliz semana para los que están en casa. Un abrazo.